Bien, vamos rápido con lo anunciado. Estamos en la comunicación vía Zoom con el expresidente del Consejo de Ministros, exministro de Defensa, el señor Antero Flores Arao. Doctor Antero, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias por esta participación suya luego de mucho tiempo aquí en Vescable, en Política y Poder. Por favor, yo quiero comenzar con usted. Si es después de buen tiempo es porque no me han llamado. Ya le estamos llamando como siempre. Pero, doctor Antero Flores Arauz, yo le quiero preguntar a usted como expresidente del Consejo de Ministros, ¿tiene usted el marco legal en el cual se pueda determinar que la residencia presidencial en Palacio de Gobierno tiene la misma inmunidad que el propio presidente de la República, por lo cual es inviolable, y lo que Harvey Colchado y la Fiscalía hicieron es inconstitucional? Yo la verdad no lo veo. El presidente tiene la inmunidad de proceso, por supuesto, y de detención, salvo en lo que señala el artículo 117 de la Constitución, pero eso no significa inmunidad de cuanto recinto él pise. Mañana si va a misa a la catedral es inmune. Si va luego a la iglesia de San Francisco, la iglesia de San Francisco es inmune. Si va a la casa de la hija o de un hijo o de un pariente es inmune. No pues, el inmune es él, no las viviendas o los locales a los que pueda ir o aforar. ¿Y le parece algo sospechoso? Mi pregunta puede sonar retórica, pero ¿le parece algo sospechoso de estos cambios recientes que ha hecho el presidente por quinta vez en la Comandancia General de la Policía? Yo la verdad no le veo nada sospechoso. Lo que veo es un abuso clarísimo del cargo de presidente y lógicamente igual el ministro del Interior. No se pueden estar zarandeando las instituciones. Eso puede servir un momento, pero al final le va quitando a todos sus integrantes el ánimo de poder servir, el ánimo de hacer las cosas, la vocación de servicio al país. Cuando se zarandea indebidamente a cualquiera, eso va calando y al final pasa factura. Claro, pero el ministro de Trabajo, Promoción del Empleo, Alejandro Salas, ha mencionado que esas designaciones o esos cambios son justificados porque el ministro del Interior necesita trabajar con un general de la policía de su confianza. Bueno, con ese criterio, cada vez que hay cambio de ministro hay que cambiar a los altos funcionarios. Oye usted, yo he sido ministro de Defensa durante 2 años y no cambié a nadie porque realmente cumplían con su tarea y habían sido designados de acuerdo con los mandatos legales. Nos estamos acostumbrando a que cuando entra un ministro quiere cambiar hasta el portero. Así no se puede manejar un país y va contra la institucionalidad de lo que significa el servicio civil. Pero, por ejemplo, si no se puede trabajar así, ¿cómo es que entonces el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, aseveró hace un par de semanas atrás... O me provoca, o simplemente me cayó mal, me miró mal y entonces lo cambio. No, así no se manejan las instituciones. Claro, entonces, ¿cómo es que Aníbal Torres menciona, si no se maneja así las instituciones, si las cosas están mal en el país, cómo el presidente del Consejo de Ministros asevera que este gobierno en un año ha hecho más cosas que otros gobiernos en 5 años? La verdad que tiene razón. Lo que no dijo es que son malas cosas. Por ejemplo, ¿qué cosa de malo ve usted en la inversión pública del presidente Castillo? ¿En dónde? En la inversión pública que tiene el gobierno del presidente Pedro Castillo. ¿Dónde está la inversión si estamos viendo que los ministerios, que son unidades ejecutoras, no han cumplido, miren, algunos ni el 50% de lo que debían haber ejecutado? ¿Dónde está eso? El doctor Aníbal Torres parecería que tiene sueños profundos y imaginación muy grande. Pero él se siente ofendido cuando se van al lado de su aspecto de salud mental, porque considera que es una falta de respeto la manera como se lo trata en ese sentido. Bueno, realmente a veces es una falta de respeto, pero que se la gana, ¿no? Ahora, y se gana todos los boletos premiados. Sin embargo, doctor Antero Flores, ¿usted encuentra alguna salida a esta crisis institucional, esta crisis de gobernabilidad? Yo creo mucho, la verdad, en el diálogo, en la concertación. La política no puede ser solamente enfrentamiento.
El hecho de que podamos discrepar no significa que nos hagamos entre los peruanos enemigos. Tenemos que concertar y un buen foro para la concertación yo creo que es el Acuerdo Nacional, que en los últimos tiempos parecería que ha estado de vacaciones. Y supongo que el doctor Max Hernández, que es una persona de calidad, estará haciendo algo para reactivarlo. Yo creo que ese es un buen escenario, siempre y cuando también participen no solamente las agrupaciones políticas que tienen presencia parlamentaria, sino hay otras que tienen mucha raigambre, mucho prestigio, mucha solera, que no están con presencia parlamentaria, pero que siempre han señalado rumbo. Claro, pero recordemos además, doctor Antero Flores, que el propio presidente de la República, Pedro Castillo, juntamente con Aníbal Torres, al parecer mandaron de vacaciones a Max Hernández. Una de ellas podría ser que el presidente de la República reine pero no gobierne, y lo haga un gabinete realmente de gente de prestigio, de gente comprometida, de gente honesta y que conozca de la administración pública, ¿no? No a cualquiera que pasa por la calle le puede decir, venga usted acá y acá lo pongo en la silla de ministro, ¿no? Pero estamos viendo que, por ejemplo, el presidente tiene un lugarteniente político, como es el jefe del gabinete, Aníbal Torres, y él ha despotricado del Acuerdo Nacional, despotrica de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, despotrica del Poder Judicial, despotrica del Ministerio Público, despotrica de la prensa, despotrica de todos, del propio Congreso. No, de lo único que no despotrica es de él. Claro, con la excepción no va a despotricar de él, pero termina despotricando de todos. Si es así, ¿cómo se puede generar consensos si de la propia boca de Aníbal Torres surgen esas divisiones? Pero hay que hacerlo y hay que concertar con el propio presidente de la República. Esto no da más y se nota. Y si tú tienes un ministro, un primer ministro, que en lugar de ser vocero y buscar concertar, buscar el diálogo, buscar acuerdos, etcétera, lo único que hace es enfrentar y pechar, así estamos mal. Y usted justamente ha sido partícipe de un último gabinete que en 5 días terminó siendo defenestrado, pero por las calles. Usted, le pregunto en ese sentido a usted, doctor Antero Flores, ¿por qué cree que las calles no se levantan si hay tanto descontento? Cerca del 70% de la población, más del 60%, le rechaza este gobierno. Porque siente que tiene otras prioridades, y la prioridad es el el diario vivir. La gente está sintiendo la pegada de la situación económica, de la inflación que ha comenzado a dispararse, del cambio sol. Vamos a esperar que mejore la comunicación, la señal del internet. Suben los carburantes, la gasolina, etcétera. Y suben también los productos alimenticios que son importados, no solamente por el cambio del dólar, sino también por lo que han subido el transporte marítimo. La gente está muy agobiada, muy angustiada. Entonces se siente que tiene otras prioridades, que es el día a día. Claro, pero frente a esa prioridad, el tema de las políticas de gobierno, el tema, por ejemplo, de los fertilizantes, crisis global de fertilizante por el precio, no por la carencia, no por desabastecimiento, sino por el precio. Y tenemos un gobierno que ha tenido que desarrollar 3 procesos de licitación para que pueda comprar un insumo químico que hasta el momento no llega a los campesinos y que se advierte que para 2023 los precios seguirán encareciéndose. Por eso le decía que el día a día y de las carencias de la gente común y corriente y de las carencias en la olla familiar hace que otras cosas que son importantes se posterguen para después, y lo importante en este momento para la gente es seguir viviendo. El Congreso de la República, siempre a veces el Congreso de la República, siempre a veces obviamos lo que hace la función legislativa en torno a la crisis. ¿Cuál es la responsabilidad o cuál tendría que ser el camino de solución que busca el Parlamento? Oigan, ponerse las pilas y hacer lo que son sus tareas. Vamos a mejorar la comunicación con Antero Flores Arauz, que en estos momentos se encuentra conectado vía Zoom. Que no crean distritos ni provincias, que es una locura crear más, sino declárase de interés nacional y
y de interés público, de necesidad pública, la creación de la provincia tal, no crean nada, simplemente generan una expectativa con una norma declarativa para satisfacer el ego seguramente de... Vamos a superar este impasse técnico en estos momentos con el expresidente del Consejo de Ministros, Antero Flores Arauz, en esta comunicación que sostiene con nosotros, hablando sobre lo que está pasando en estos momentos poblado, en el país. menor a distrito, o de distrito a provincia. Doctor Antero Flores, yo le quiero llevar al plano de la responsabilidad política que tienen en estos momentos los partidos políticos. Usted en su momento ha liderado un partido político. Es un político de larga data en nuestro país, pero esta crisis, ¿no considera usted que también se debe a la falta de formación política que tienen aquellos que pretenden llegar al gobierno o aquellos que designan encargos específicos? Pero sin ninguna duda, y no solamente de los que están en la actividad política, del ciudadano común y corriente. No nos olvidemos de que el colegio, o sea, la escuela, la universidad, no solamente deben instruir, deben formar. Pero ¿cómo se puede formar a las personas cuando quitaron cursos tan importantes como la educación cívica, la psicología, la lógica? Nos estamos olvidando de las tareas formativas y eso es un gravísimo error. Tenemos que formar a la gente, sobre todo en los temas cívicos, para que sean buenos ciudadanos en el futuro. Necesitamos buenos ciudadanos, pero también necesitamos bases sólidas de los partidos políticos que llegan al gobierno. ¿De dónde cree que salen los dirigentes de los partidos? De los ciudadanos. No vienen de Marte. Entonces, en consecuencia, el formar buenos ciudadanos significa también formar, en cierta forma, buenos políticos. Tenemos un presidente que es maestro y que muchas veces de manera orgullosa dice que es un maestro de escuela rural. Pero ¿siente usted que en tema educativo se puede hacer más en este gobierno del presidente Pedro Castillo, entendiendo que él es maestro y que conoce la realidad nacional? Bueno, yo te diría otra cosa, pobres sus... Bien, vamos a tratar de continuar con esta entrevista en esa condición. El hecho de que tengas un presidente que ha sido profesor primario no significa necesariamente que la educación mejore. Igualito, si tienes un presidente farmacéutico, no significa que las medicinas van a ser mejores. No, cuidado. El tema de ser presidente es ser el gerente general o el presidente del directorio de un... Bien, vamos a continuar con esa entrevista en cuanto se pueda mejorar la señal de internet de nuestro entrevistado, que en estos momentos se encuentra conectado a través de la plataforma de Zoom. Y hablando precisamente... No puede saber de todo. Claro, y hablando del tema educación, doctor Antero Flores, el presupuesto que está presentando como proyecto de ley el gobierno para el próximo año establece que por lo menos se pretende incrementar en 16, casi 17% lo que respecta a educación. ¿Qué hacer con mayor plata? Mayor plata no siempre es la solución. ¿Qué hacer para que el incremento presupuestal se refleje en una mejora de la calidad de vida de las personas, como en este caso en el tema de educación? Bueno, hay una complicación una vez más. La disculpa en el caso de la gente que nos está siguiendo a través de las redes sociales, como también a través de la señal en vivo de Vez Cable Televisión Canal 3. Lo cierto es que, un poco ampliando el tema, lo que significa educación, es una preocupación, al mismo tiempo de una satisfacción, hay que mencionarlo, que ese sector se termine priorizando en estos momentos en el gobierno. Porque, por ejemplo, el presupuesto de educación para este 2022, aprobado el año que pasó, era de 35.895 millones de soles. Para el próximo año 2023 se proyecta un presupuesto de 41.966 millones de soles, que equivale casi al 17% más de lo que corresponde a este año 2023. Pero hemos visto, como bien mencionó Antero Flores hace unos minutos atrás, que lamentablemente hay carteras, hay sectores que no invierten adecuadamente el presupuesto. Entonces no solamente se trata de dar más plata, no solamente se trata del gasto del presupuesto,
porque también allí viene una trampa de corrupción, porque si bien es cierto, puede haber un mayor gasto presupuestario, pero ¿cuál es la calidad de gasto que se está haciendo? ¿Qué garantiza que ese gasto del presupuesto no se está yendo para corrupción? No se está dilapidando el dinero público, no se está birlando la plata de los peruanos. ¿Qué garantiza? Que el incremento presupuestario para educación, para salud, para deuda pública, transporte, para vivienda, como manifiesta en ese proyecto de ley del gobierno, no vaya directamente a bolsillo de gente corrupta, sino, doctor Antero Flores, que esto realmente genere un impacto positivo en la población. ¿Cómo garantizar que el incremento presupuestario realmente beneficie a la gente? Bueno, eso no se puede garantizar con la situación de organización del Estado. Lamentable. Es un tema muy importante que queremos abordar en estos momentos sobre el proyecto de presupuesto. Se ha agregado Si podemos retomar la comunicación con Antero Flores para que podamos tener una mejor comunicación, para que de esta forma podamos tratar de cerrar la entrevista. Es muy real. Entonces, mucho depende de la tarea de la Contraloría, que tiene mucha gente, mucha cáscara, pero poco contenido. Bien, doctor Antero Flores, la verdad que nos encantaría continuar con usted en esta entrevista, pero la señal de internet nos está jugando una mala pasada. Pero esperamos tener una próxima oportunidad. Esperamos tener una próxima oportunidad. Muchas gracias. Que tenga buen día. Mayor gusto. Cuando me llamen, yo estoy siempre a la orden. Y aquí les lo sabe. Perfecto. Jalón de oreja para nuestro productor. Muchísimas gracias, doctor Antero Flores Arauz. Que tenga un buen domingo. Bien, vamos a abocarnos en lo que precisamente estoy mencionando. En noviembre próximo se espera la participación del ministro de Economía, Frank Burneo, en la exposición, en la sustentación de este proyecto de presupuesto público para el año fiscal 2023, que representa un incremento en realidad interesante de 9%, casi 10% más de lo que se ha presupuestado para este 2022. Y cuando hablamos de presupuesto, en realidad estamos hablando no del dinero que se encuentra en la caja, sino lo que se pretende gastar, lo que se proyecta gastar. Y tiene que haber la justificación correspondiente. Y yo caigo en lo mismo que, por ejemplo, muchas veces se cuestiona. Y lo que tantas veces se menciona incluso desde la Contraloría General de la República cuando levanta información. Que, por ejemplo, el año 2021, ¿cuánto se robaron? Ese es el adjetivo, el verbo correcto que hay que poner, el verbo correcto. ¿Cuánto se robaron de la plata pública? Según lo que mencionó Contraloría General de la República, aproximadamente 24 mil millones de soles. Se robaron. Plata pública robada. Estamos hablando de que el presupuesto que se tenía el año pasado, de 197 mil millones de soles, 24 mil se robaron. 24 mil millones de soles se robaron. ¿Cómo se dilapidó esa plata? Desde gobiernos locales, distritales, provinciales, gobiernos regionales, con obras de saneamiento quizá, con proyectos de veredas, de puentes vecinales, veredas peatonales, con obras de remodelación de un local comunal, de un centro de salud, de una escuela pública, compra de carpetas, compra de algunos bienes, enseres, de sillas, de lo que sea. En esas cosas, aunque parezcan minúsculas, se robaron nuestra plata. Del presupuesto 2022 aún no se precisa de cuánto es lo que se está perdiendo en tema de corrupción, pero sin duda alguna que menos de 20 mil millones no va a ser. Entonces, si el problema no es la falta de plata, ¿cómo poner candados en el tema de corrupción? ¿Cómo garantizar que el presupuesto que le asignes a un sector, a una institución, realmente sea eficientemente invertido? ¿Cómo evitas que ese dinero público no se vaya a manos ladronas, a manos de gente que roba sin asco, aún en tiempos de emergencia, como pasó en tiempos de pandemia, donde las cosas se encarecieron y los corruptos aprovecharon? En el marco de emergencias dispuestas por el gobierno para agilizar las compras públicas, aprovecharon, se robaron, duplicaron el precio real y se dilapidó finalmente la plata pública. Acá hay mecanismos de control que tendrían que ser mucho más eficientes para garantizar que lo que se está presupuestando realmente sea correctamente invertido y endurecer las penas en el tema de corrupción. Hasta el momento, por ejemplo, ¿cuántos alcaldes están sentenciados por corrupción? ¿Cuántos gobernadores regionales están sentenciados por corrupción? ¿Cuántos presidentes de la República están sentenciados por corrupción? ¿Cuántos ministros de Estado?
participantes ellos de cadenas de corrupción están con sentencia o con prisión preventiva. ¿Cuántos? ¿Podemos contarlos al menos con los dedos de una mano de presidentes o de ministros? No vamos a encontrar, porque lamentablemente el sistema judicial los protege a ellos en el marco de la inmunidad que tienen. Porque para que un ministro de Estado pueda ser sometido al fuero judicial ordinario, primero tiene que pasar por una acusación ante el Congreso de la República, una denuncia constitucional que va a ser evaluada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que va a derivar a un congresista ponente, que ese ponente va a presentar su informe, su recomendación, si lo denuncian o no, y esa denuncia va a pasar finalmente a votación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y si ahí se aprueba la denuncia, va a pasar a votación de la Comisión Permanente, y la Comisión Permanente puede ratificar la denuncia o simplemente desestimarla, y si la ratifica, pasa al Pleno del Parlamento. En el Pleno del Parlamento se decide finalmente si ese funcionario, si ese ministro es denunciado o no. Así está hecho el sistema, para protegerse entre ellos, porque vemos tantos congresistas que terminan siendo ministros de Estado. O sea, así es hecho el sistema. Y los congresistas tienen el mismo camino. La denuncia constitucional de la Fiscalía Suprema, que tiene que llegar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y todo el camino que tiene que recorrer y que hace un instante les acabo de explicar. Así procede muchas veces. Los alcaldes, ¿cómo están en el tema de la corrupción? Hay plata pública de por medio. El Ministerio de Economía y Finanzas publica cada cierto tiempo un ranking de la inversión pública a nivel nacional, municipalidades y gobiernos regionales. Y los gobiernos regionales se ufanan, inflan el pecho cuando están arriba, en los primeros lugares de la inversión pública. He gastado 97%, he gastado 80%, he gastado 60% en medio año. Y realmente ese gasto se traduce en una mejora de la calidad de vida de las personas, o es que ese gasto que ellos se ufanan como un logro de gestión está yendo a parar probablemente al bolsillo de esa persona que está gobernando esa región o esa municipalidad o sus funcionarios o algún otro corrupto que por ahí está pululando. Esa es la preocupación principal que tendría que a nosotros los peruanos abocarnos a resolver y exigir a las instancias correspondientes. Bien, no hay tiempo para más. Gracias por la sintonía prestada aquí en Vescable. Me despido hasta el próximo domingo, Dios mediante. Mientras tanto, ustedes se quedan con la conducción de Presente y Futuro con nuestro compañero Johan Ramírez. Que tengan buen domingo. Chao.